Bien, vamos a ver cómo funciona el botón Analizar datos en Excel, que es este botoncito que tenemos aquí, que está situado en la pestaña Inicio, arriba a la derecha, y que es una herramienta potente de Excel que lo que hace es analizar nuestros datos y nos hace unas sugerencias sobre los patrones y tendencias que ha encontrado en forma de tablas dinámicas, de gráficos dinámicos, gráficos de frecuencia, etcétera. ¿Vale? Para ello lo que vamos a ver es un ejemplo, vamos a ir a una tabla de datos que tengo aquí, donde tenemos tipo de cliente, cliente, vendedor, cantidad, ingresos brutos, descuento, costo de la operación y beneficio, ¿vale? Para que yo pueda hacer un análisis de datos de esta tabla, me posiciono en cualquier celda de la tabla y voy al botón Analizar datos. Excel hace una pequeña analítica y me encuentra, según los patrones que ha encontrado, pues me dice, mira, puedes hacer una tabla dinámica que me indica de descuento por vendedor y tipo de cliente. Si la quiero insertar en mi hoja de cálculo, nada más que la tengo que dar aquí. También tengo aquí, por ejemplo, un gráfico dinámico de beneficio por tipo de cliente y vendedor, en el que si lo doy a insertar gráfico dinámico, lo que haría sería insertarlo en mi hoja de cálculo. Vamos a continuar con lo que me está mostrando inicialmente. Aquí tenemos un gráfico dinámico en el que además me da una sugerencia, me dice, el tipo de cliente empresa tiene un valor de ingresos brutos notablemente superior al resto, y me lo remarca aquí en color anaranjado. Aquí tenemos otro tipo de gráfico dinámico en el que además me hace una sugerencia. El tipo de cliente empresa representa la mayoría de la sección descuento. Muy bien, en este caso hemos visto que nos ha mostrado como sugerencias una tabla dinámica y tres gráficos dinámicos. Cuando yo inserto una tabla dinámica, lo que hace el ECE es que me genera una nueva hoja con la tabla dinámica correspondiente. Yo le digo aquí insertarla, vamos a aumentar el tamaño de la hoja, y me ha generado una tabla dinámica que yo podría modificar en cualquier momento, como modifico cualquier tabla dinámica. Si por ejemplo quisiera insertar este gráfico que tenemos aquí, pues yo le diría insertar gráfico dinámico y lo que me hace es que me inserta una hoja nueva con la tabla dinámica y el gráfico correspondiente. Le damos aquí, vamos a aumentar el tamaño para verlo un poquito mejor. Y aquí tenemos nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico dinámico con la sugerencia puesta donde va el título del gráfico. ¿De acuerdo? Muy bien, así es como nosotros podemos agregar, en este caso, por ejemplo, si lo quisiera agregar, como es un gráfico dinámico, me va a generar otra hoja nueva. Le doy a insertar un gráfico dinámico, aumentamos el tamaño y aquí tendríamos exactamente igual. Podría modificar la tabla dinámica tanto como el gráfico en cualquier momento, modificar colores, agregarle valores, modificarlo, en fin, lo que yo quisiera. Si observamos aquí me dice mostrar los 36 resultados restantes. Yo le doy aquí y entonces continuaría con otras sugerencias que me hace. En este caso me está insertando un gráfico, pero no un gráfico dinámico. Este es un gráfico de frecuencias que lo hace en función a la tendencia que ha encontrado. Cuando yo inserto un gráfico que no es un gráfico dinámico, lo que hace es que me lo inserta en la hoja en la que tengo la tabla de datos original, que es en la hoja datos. Voy a insertar este gráfico para que lo veamos y vemos que me lo he insertado en la hoja datos, me ha hecho un diagrama de frecuencia en el que en función a determinados rangos me dice la cantidad de operaciones que hay. Aquí no está, pues yo le digo muéstrame las etiquetas de valor para que yo sepa que en el rango entre 2.700 y 8.700 han habido 69 operaciones y así una con otra. Lógicamente yo podría coger este gráfico y decir corta de aquí y lo pegas en una hoja nueva, damos pegar, aumentamos el tamaño de la hoja y lo tendríamos aquí. Vale, aquí tenemos por ejemplo un gráfico de dispersión en el que además tiene una sugerencia. Parece que descuento y costo de operación forman un clúster con tres valores que son atípicos, es decir, que no van con la tendencia habitual, sino que varían un poquito y por eso me los marca en naranja. Como es un gráfico, ¿dónde me lo va a insertar? En la hoja de los datos. Aquí tengo el gráfico creado y lo que me está indicando es, lo normal sería que con estos valores de descuento estuvieran en esta tendencia que es lineal. Como está en otra, quiere decir que estos valores que tenemos aquí son atípicos porque no cumplen con la tendencia o el patrón habitual. Exactamente igual que hemos hecho antes, podría darle cortar, irme a una hoja nueva y pegarlo. Aumentamos aquí. Muy bien, pues así tendríamos todas estas sugerencias que nos va dando Excel
que nosotros utilizaríamos y tendríamos más o menos una visión clara, analizada, hecha por Excel, donde ya tendríamos nuestros gráficos dinámicos, gráficos de frecuencias o lo que sea. Además, podemos indicarle a Excel que no queremos que trabaje con todos nuestros datos. Yo tengo ahora mismo toda esta tabla de datos. Yo creo que quiero que trabaje únicamente con algunos de ellos. Entonces, los que no quiera que utilice los desmarco. Por ejemplo, quiero que me trabaje con el tipo de cliente, pero no quiero que me use el cliente, ni el vendedor, ni la cantidad. Sí quiero que maneje los ingresos brutos, que no ponga el descuento ni el costo de la operación, y creo que me haga un análisis, que me haga una sugerencia sobre beneficio, ingresos brutos y tipo de cliente. Damos a actualizar y entonces me hace nuevas sugerencias en las que aquí le puedo insertar una tabla dinámica con los valores que yo le acabo de indicar. Inserto la tabla dinámica y lo que me está insertando es beneficio, ingreso bruto, que son los dos campos que yo le he dicho, y el tipo cliente. O sea que ha ignorado el resto de los campos que tenía en mi tabla y las sugerencias ahora mismo me las está haciendo en función a esos valores. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos la pestaña datos. Puedo venirme aquí, decirle que ahora quiero que los seleccione todos. Y como esto es una tabla, por ejemplo, yo podría generar aquí, por ejemplo, el porcentaje de ventas, o de beneficio, perdón, porcentaje de beneficio. Podríamos indicarle que esto puede ser igual, hacemos una forma a lo que tengamos aquí, dividido de los ingresos brutos, damos a intro, y podemos indicarle incluso que toda esta columna nos las ponga en formato de porcentaje. Al generar una nueva columna, si yo me vengo aquí a analizar datos y quisiera analizar por campos, seleccionar todos los campos, bueno, perdón, como estoy seleccionado en la celda 1, quitamos de aquí, analizamos datos, muy bien. Si yo quisiera que fuera, ahora ya encuentro el campo margen de beneficio, en el que yo podría indicarle, pues quiero que trabajes con los márgenes de beneficio y que me lo des en función a los clientes. Quiero que me hagas una analítica a ver qué me sugieres de los clientes con respecto al campo margen de beneficio que lo hemos creado ahora mismo. Damos a actualizar y aquí tendríamos, por ejemplo, un tipo de gráfico de frecuencias, de porcentajes. Aquí tenemos una tabla dinámica. Si la creamos, pues me generará una tabla dinámica con los campos que yo le he indicado, que son los clientes y los promedios del porcentaje de beneficio. Bueno, pues este es el asistente que tenemos en analizar datos, que nos permite que Excel por nosotros haga una analítica y nos presente diversas opciones que tendríamos que mirarlas una a una. Por ejemplo, ese diagrama que hemos visto de dispersión, con valores atípicos, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como funciona el botón analizar datos.